buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos por señal abierta, pero también por todas nuestras plataformas digitales. Nos pueden seguir por Facebook Live, por Periscope, vía Twitter y participar de forma muy sencilla, dejar su opinión con el hashtag Opina Bogotá. Esta semana vamos a hacer un programa dedicado al aborto en Colombia. Vamos a hacer hoy un programa de análisis y de contexto. El día de mañana tendremos un interesante debate entre la representante a la Cámara Angélica Lozano y el ex procurador Alejandro Ordóñez, y vamos a cerrar el día jueves con una entrevista que hará nuestra compañera Erika Fontalvo con una delegada de ONU Mujeres. En el tema del aborto hay unas cifras. En los últimos 10 años, según el Ministerio de Salud, se calcula que se han practicado en Colombia alrededor de 27.000 abortos legales, y de acuerdo con Profamilia y una investigación del 2010 adelantada por un instituto en los Estados Unidos, en Colombia al año se calcula que hay 398.000 abortos clandestinos, una cifra realmente alarmante. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca y en el resto del país. Y es una cifra alarmante porque se pone en riesgo la condición de salud de muchas mujeres que requieren un aborto legal, seguro, oportuno en el país. Mire, nos vamos a aproximar a este tema a partir de un documento que es muy interesante, la primera encuesta nacional de percepción sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que consultó a un número importante de colombianos, alrededor de 2.277 hogares para ser precisas, en los 32 departamentos del país, porque no había un documento que soportara la adopción de una serie de políticas públicas, de intervenciones por parte de los organismos estatales y también de las organizaciones privadas acerca de esta realidad en Colombia. Le dejo un dato para empezar esta discusión. El 65% de los colombianos consultados en esta encuesta está de acuerdo con el aborto en las 3 causales. Recordémoslas. Sí, en las 3 causales que fueron aprobadas por la Corte Constitucional en su sentencia del año 2006. Cuando hay malformación del feto, es decir, cuando ese feto viene en unas condiciones de inviabilidad, cuando se presenta riesgo para la vida de la madre, riesgo físico o también otro tipo de riesgo, o cuando hay embarazo tras una violación, un acceso carnal violento que puede ser también producto de una relación incestuosa. Así las cosas, es muy importante tener en cuenta estos datos que nos va a ampliar nuestra compañera María Alejandra Manrique para empezar a debatir, a precisar cuáles son los alcances del tema del aborto en Colombia, al que acuden cada año decenas de miles de mujeres en nuestro país, reiteramos, en condiciones clandestinas y muy peligrosas para ellas. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres realizó una encuesta sobre la percepción de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Más de 2.000 hogares fueron consultados en diversas ciudades del país. La encuesta muestra 2 asuntos muy importantes. El primero tiene que ver con la aceptación de las causales en las que está permitido abortar en el país. El 65% de las personas encuestadas piensa que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser legal en circunstancias como las que fueron despenalizadas en 2006 por la Corte Constitucional, cuando el embarazo pone en peligro la salud física o mental de la mujer, con un 56%, cuando es resultado de una violación o incesto, 64%, si la vida de la mujer está en riesgo, 67%, o si hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero, 69%. Con el aborto, en algunas situaciones sí estoy de acuerdo. Yo que soy católica, pues uno siempre dice no, el aborto no, pero hay casos en donde uno considera que sí es inducido y porque van a ser un ser que no va a tener vida ni para ella ni para su familia. Por mis creencias o tradición familiar no estoy de acuerdo. Para nada, porque desde el momento de la concepción yo diría ya hay vida, ¿sí? Entonces sería realmente un asesinato. Otro de los resultados de la encuesta tiene que ver con el rechazo a la penalización. Antioquia 74%, en la región Caribe un 38%, región Oriental 49%, Valle del Cauca 60%, región Pacífica 56%, región Central 63%, región Orinoquía Amazonía 58%. La encuesta arroja un resultado muy importante que tiene que ver con la importancia política del tema.
Y no estamos hablando aquí de que se ponga en la agenda pública de cualquier manera. Lo que están diciendo las personas encuestadas es que quieren que sus candidatos y sus candidatas a la presidencia defiendan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Un 80% cree importante que se defiendan los derechos de las mujeres, un 76% que defiendan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y un 40% la interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte, un 74% afirma que las mujeres deben decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Nosotros tenemos el derecho de elegir qué queremos o no, ¿no? Entonces, de mi parte, yo pienso que, el aborto no es malo, ¿no? Las 56 preguntas que realizó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres mostraron un panorama importante, sobre todo en la salud de las mujeres que hacen una interrupción insegura. En el sector salud se presentan unas barreras específicas, barreras que tienen que ver con fallas administrativas y con fallas en los profesionales. Así lo indica el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, en el que se afirma que de 2010 a 2014 se produjeron 25 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, es decir, un 45%, y la mayoría ocurrieron en América Latina, África y Asia. 8:37 de la noche. Erika, le voy a leer unas opiniones que a esta hora nos dejan varios de nuestros usuarios en las redes sociales. En Facebook, David Cárdenas dice: rechazo el aborto, ya que hay otras alternativas de planificación menos crueles. De igual manera, hay opciones para mejorar la salud preconcepcional. Esteban Rico dice: yo no soy nadie para aprobar o rechazar algo que ocurre en un cuerpo ajeno, especialmente desde la perspectiva del hombre. Pero prefiero que el tema gire en torno a una educación sexual clara, inclusiva y oportuna para evitar embarazos y no aprobar abortos. Digo, siempre es mejor prevenir que lamentar. Yo quiero escuchar su opinión, Erika, en su condición de mujer. ¿Cuál es su postura frente al aborto? Mire, Yesid, a pesar de que el aborto en los casos mencionados despenalizados, en esa dura batalla que dieron organizaciones de mujeres en el año 2006 y que terminó finalmente con la decisión de la Corte de despenalizar en 3 casos, reiteramos, malformación del feto, cuando hay riesgo para la vida de la madre y cuando ese embarazo es producto de una violación, por ejemplo, en casos de menores de edad y también de mujeres que son sometidas por una persona que puede ser su expareja, su pareja actual o incluso un desconocido. Es un tema que sigue siendo considerado un tabú, un hecho delictivo. No es un delito. Hay incluso una directiva de la Fiscalía General de la Nación del año 2016 que establece que es un derecho fundamental de las mujeres. ¿Usted está de acuerdo en las causas que establece la Corte? Yo estoy de acuerdo en esas causas que son causas muy analizadas, muy sopesadas por parte de los magistrados de la Corte Constitucional. Claramente el aborto no puede ser un método anticonceptivo. Claramente. Desafortunadamente en Colombia muchas mujeres acuden a ello. ¿Sabe por qué, Yesid? Porque desafortunadamente las mujeres en Colombia, como ocurre en muchos otros países de América Latina, desconocen cuáles son sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. No tienen acceso a unos métodos que sean confiables, que sean seguros, que sean baratos, que sean gratuitos incluso, para que ellas puedan prevenir los embarazos no deseados. Claro. Entonces, eso evidentemente dificulta todo el tema y muchas mujeres acuden al aborto como un método anticonceptivo. Claro, usted lo señalaba, hay 2 opiniones. Una, la de la encuesta, donde le preguntan a la gente si está de acuerdo con el aborto en las causas que establece la Corte. Claro. El 65% se muestra a favor. Pero le quiero traer a colación, Erika, una encuesta que nos compartió el procurador Alejandro Ordóñez, a quien tendremos mañana en el debate con Angélica Lozano. Ex procurador, exacto, Alejandro Ordóñez. Él nos comparte una encuesta para tenerla en cuenta en el debate. Dice esta encuesta, realizada por una firma llamada Mosqueteros, a la pregunta en una escala de 1 a 5, donde 1 es que usted está muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está usted con el aborto? El casi 60% está en desacuerdo, solo que esta pregunta es abierta, no establece las causales de la Corte, pero señala lo que usted dice, que el aborto no puede ser considerado un método de planificación, ni mucho menos. Hay que hacer una educación sexual clara con los jóvenes, con las personas incluso ya mayores, y solo buscar la protección en las causales que establece la Corte. Mire, hay un caso que yo quiero recordar, el de doña Marta Zulay González. Fue la mujer que abrió el camino a todo este tema
del aborto en esas 3 causales de legalidad en el país. Ella, después de luchar 2 años en los estrados judiciales para que le permitieran acceder en su momento a la interrupción voluntaria del embarazo, ella dio finalmente la pelea, finalmente falleció. Tenía 4 hijas y mire, la última llegó contra todo pronóstico, se había practicado una ligadura de trompas y quedó embarazada. Cuando tenía 4 semanas de embarazo le notificaron que ella padecía cáncer de útero, cáncer de cuello uterino, y finalmente no le permitieron abortar. ¿Qué pasó con doña Marta Zulay? Que falleció. Ella falleció porque no quiso afectar con la quimioterapia a su hija, la que sería su 4ª hija, y la bebé nació y ella finalmente murió. Entonces, ahí claramente hay un riesgo para la salud de la madre y está despenalizado ese tema de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional. Pero Erika, pese a ese fallo, pese a una opinión mayoritaria de un sector de la población en Colombia sobre las causales que establece la Corte, es innegable que el tema divide opiniones. En Opina Bogotá hacemos un periodismo donde llevamos todos los temas, pero también todas las voces, con todas las miradas, y por eso vamos a escuchar qué piensa un sector del país que, pese a este fallo de la Corte, todavía sigue oponiéndose al aborto en Colombia. Aunque la Corte Constitucional haya despenalizado el aborto en el 2006, comunidades religiosas y antiaborto trabajan diariamente para disminuir estos procedimientos. Para ellos es un error grave, pues consideran que la misma ley es contradictoria, ya que paradójicamente la Corte define cuál vida es la defendible y cuál no. Podemos decir, o no puedo decir, que defiendo el aborto como supuestamente un derecho porque este no es considerado como tal desde ningún ámbito, ya sea jurídico, ya a pesar de que la Corte lo quiera hacer ver como tal, ni siquiera ningún organismo internacional como la ONU o ningún elemento de derecho internacional lo reconoce como tal. Opositores aseguran que este fenómeno lleva a la cultura de la muerte. Cuando empieza a tomar las decisiones, el niño ya tiene 10 semanas. Estos son los bebés que están siendo abortados. No son un montón de células informes, sino es un montón de células perfectamente ordenadas. Esta fuiste tú a las 10 semanas. Para comunidades antiaborto, la sociedad que no reconozca que es fundamental proteger la vida desde el momento de su concepción va avanzando hacia un país que va en camino a su disolución y finalmente a su desaparición. Un suicidio demográfico, consciente y promovido por las autoridades del país. En un país, para que no crezca ni decrezca la población, se requieren 2.2 hijos por mujer fértil. Si es un poquito más, pues entonces la población tiende a crecer, si es un poquito menos, la población decrece. En Colombia estamos alrededor de 1.9 y bajando, hijos por mujer fértil. Eso quiere decir, en términos coloquiales, que se venden más ataúdes que cunas en Colombia. Esperan que el Estado busque la manera de proteger esa vida y no hacer ver a la madre que la única solución es el aborto. Es un crimen que atenta no solamente contra una vida que está iniciando, sino que también ataca a la mujer, que se ve sometida a una de las más grandes violencias que puede existir, que es vivir el asesinato de su bebé dentro de su cuerpo. Para ellos debe partir el hecho fundamental que toda vida importa y encontrar otra alternativa a los problemas que tiene la mamá que se siente obligada a ver el aborto como una solución. Este niño no puede salir a la calle a protestar. Este chiquito no puede ni siquiera gritar. Muere con una muerte terrible, con toda alevosía, con toda premeditación, y nadie en este momento se está preocupando por él. Un gran desafío que aún tiene el Estado y la sociedad, que seguirá derivando en la discusión de si la mujer debe tener derecho a decidir sobre su cuerpo o prevalece la concepción de una vida. 8:44 de la noche. Jessy, ¿usted tuvo oportunidad hoy de leer el diario El Tiempo? Sí, el panorama de América Latina y los embarazos adolescentes. Mire, primera página. Sí, señor. El Fondo de Población de Naciones Unidas, ustedes lo pueden revisar ahora mismo, esto no nos lo estamos inventando nosotros, ha dicho
desde Londres ha revelado un dramático informe que llama mucho la atención por la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina. Por supuesto, entre esos países el nuestro, Colombia. En muchos casos estas mujeres no tienen acceso a lo que comentábamos hace un momento, a programas de planificación familiar y sus relaciones terminan en embarazos no deseados. Pero quizá lo más grave es el caso de nuestras niñas, de nuestras menores de 10 a 14 años. Siempre, esto no tiene ningún esguince. Los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años son un abuso sexual, es una violación. Así las cosas, en el país se presentaron en el año 2015, que es el último registro que tenemos, 6.045 nacimientos de bebés, hijos de niñas en estas edades. Cuando una niña está embarazada, no solo se pone en riesgo su salud, sino que además eso genera una serie de consecuencias, de efectos devastadores para su vida. Lo dicen los expertos de estas organizaciones internacionales que dicen prácticamente hipoteca su futura. Claro, hay casos excepcionales que esto no termina en recrear más pobreza, en un círculo mayor de exclusión social, sino que efectivamente se logran dar pasos importantes, pero no en la mayoría de los casos. Hoy casi 4 de cada 10 embarazos en menores de edad en América Latina terminan en abortos inseguros y clandestinos. Y mire usted, Erika, para complementar esas cifras dramáticas que revela estos resultados de un estudio que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas, que señala que cada año en los países en desarrollo se reportan 89 millones de embarazos no deseados que conducen a 48 millones de abortos, una cifra realmente monumental. También hablan de 10 millones de abortos espontáneos. Vamos ahora nuevamente a nuestro monitor de redes sociales. En Facebook tenemos una muy buena audiencia hasta ahora y comentarios de todo tipo. Vamos a ver primero unos trinos. Es preferible a niños abandonados, agredidos y desnutridos, dice Lucía Orjuela. Ahí está, la opinión de una mujer. Berta Mora, pues si es un riesgo para el bebé o la mamá, de lo contrario es muy triste que aborten porque sí, dice ella. Ayana, sí al aborto en cualquier circunstancia. El desespero que puede llegar a sentir una mujer por un embarazo no deseado puede traer tragedias. ¿Sabe por qué, Yesid? Entre otras cosas, porque hay una revictimización de las mujeres, por ejemplo, que quieren abortar. Calcúlese una mujer en una zona rural que tiene que recorrer una gran distancia. Primero no se entera que existan estas causales de aborto después de haber sido abusada quizá por algún familiar cercano y demás, una niña de 15, 16 años que está embarazada. Supongamos que en el mejor de los casos se entera de que existe una posibilidad de que pueda tener un aborto. Va al puesto de salud más cercano, que puede estar a 5, 6, 7 horas de camino, y se encuentra con un fiscalizador, un juez, un señor o una enfermera que viene a establecerle cursos de moralidad y le dice, no, usted no puede hacer eso, y la hace sentir mal, la revictimiza. Es terrible que desafortunadamente en el sector salud e incluso en el sector de justicia no haya unas hojas de ruta que faciliten este proceso para que las mujeres que quieran hacerlo puedan dar cumplimiento al derecho fundamental amparado por la Corte Constitucional. Bueno, más opiniones, más voces de mujeres. En Facebook, Alejandra Leni se muestra totalmente a favor del aborto. Ella se pregunta desde cuándo el cuerpo de una mujer es propiedad del Estado o de la Iglesia. Dice ella, es cierto que existen métodos anticonceptivos que obviamente no son 100% efectivos, mas no por ello la mujer está obligada por preceptos morales a dejar evolucionar un embarazo. Es preferible, dice ella, un aborto a ver niños abandonados, abusados, maltratados injustamente por cumplir con la ley de Dios. Miriam Martín, cada mujer es libre de decidir qué quiere y necesita. Nadie más tiene por qué opinar. Es importante cuidarse y no embarazarse, pero la última palabra la tiene la mujer. Y aquí en nuestras investigaciones muy completas que siempre realiza el director del programa, Ricardo Sierra, nos trae un dato muy interesante de la organización Mesa por la Vida y la Salud. Dice que en los últimos 10 años, 934 mujeres, Erika, han pedido ayuda por el tema del aborto. Claro. El 74% acuden por problemas de salud, el 14% por malformaciones del feto, el 9% por violación y el 3% por otras razones. Le traigo a colación estas cifras porque nuestra periodista Alejandra Parrado nos hace en estos minutos que siguen a continuación una completa radiografía de en qué está hoy el aborto en Colombia. La discusión
discusión sobre el aborto en Colombia terminó desde el año 2006, aunque con muchos matices, pero desde esta fecha la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental en el país. La sentencia determina que hay 3 circunstancias bajo las cuales una mujer puede solicitar un aborto. Cuando implicaba un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando además en la continuación del embarazo permitía que se dieran malformaciones graves al feto, o cuando el embarazo era producto de acceso carnal, abuso carnal o inseminación artificial no consentida. La encuesta nacional de demografía y salud realizada por Profamilia y el Ministerio de Salud en el año 2015 demostró que solamente el 5.1% de las mujeres y el 4.2% de los hombres en el país conocen los 3 casos en los cuales se encuentra despenalizado el aborto. Pese a esto, la evolución de las cifras de aborto legal han ido aumentando. Profamilia en el año 2016 realizó alrededor de 6.500 abortos y la ciudad de Bogotá hizo unos 3.000. En Oriéntame, digamos que en los últimos años venimos atendiendo alrededor de unas 9.000 a 10.000 mujeres al año en el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de nuestros servicios. A pesar del aumento de los abortos legales, según el Ministerio de Salud, se estima que cada año en el país se presentan cerca de 398.000 abortos en lugares clandestinos, lo que se ha convertido en una amenaza para la salud de las mujeres. La clandestinidad conlleva un riesgo muy grande y es el riesgo de infección, de hemorragia. Cualquiera de estas 2 complicaciones puede llevar a la muerte de la mujer. Y no solo esto, pues este fenómeno también ha sido una carga adicional al sistema de salud que anualmente ofrece tratamiento post-aborto a 93.000 mujeres cuyas complicaciones son evitables. El riesgo de una mujer de morir en un aborto seguro es de 1 en 1.000.000. El riesgo de morir en una situación clandestina es muchísimo más alto y no está cuantificado, por lo que no hay un reporte legal de las circunstancias del aborto clandestino. En primera instancia, acudir a su EPS, que es la que le garantiza una red de prestadores, y si hay una institución en la que no se le prestó el servicio, que no se le debe negar de todas maneras, pero si llegase a pasar, debe acudir a su asegurador para que le garantice en otra institución que sí se lo puedan hacer. Lo importante es que las mujeres y los hombres sepan cuáles son sus derechos y accedan a los servicios legales que ofrecen seguridad y eficacia. 8:52 de la noche es una cifra que, insisto, debe ponernos a pensar. Yesid, 400.000 abortos en Colombia, clandestinos. 400.000 abortos, digamos que en el gran universo. Sí. 6.500 realiza Profamilia, que es una organización que tiene profesionales capacitados, otros tantos como por ejemplo la Fundación Oriéntame y demás. Pero entonces las mujeres en Colombia, las niñas, están acudiendo ¿a qué centros, a qué tipo de instituciones a practicarse los abortos? Y mire usted, una menor de edad que cae en una de estas instituciones sin escrúpulos puede a su vez convertirse en víctima de una red de trata de personas, puede convertirse en víctima de una red de explotación sexual, porque claro, una mujer totalmente revictimizada, confundida, agobiada, desesperada, es presa fácil de cualquier situación por la falta de esas hojas de ruta, por la falta de esas orientaciones claras que le permitan tomar una decisión que debe ser totalmente libre y que debe contar con la asesoría de un equipo médico y ojalá de un equipo jurídico, porque muchas veces son las personas de su entorno las que interponen una serie de recursos para que ella no sea lo suficientemente autónoma y tome esa decisión. Bueno, Erika, aquí en Opina Bogotá consultamos a la gente y salimos a las calles para saber qué piensa la gente sobre el aborto. No estoy de acuerdo con el aborto porque es matar una vida que viene en camino. Además, no creo que Dios acepte esas cosas, por lo tanto, me parece que sería una muerte súbita que no sería tremendo. Porque la ley obliga a dar a luz a un hijo no deseado. Yo estoy a favor del aborto porque pienso que es decisión de la mujer y es algo que ella tiene que pensar porque son diferentes factores los que intervendrían en esa decisión, los cuales nosotros no somos conscientes.
Erika, usted se preguntaba ahora a dónde están yendo Claro. las jovencitas, y yo creo que si hay algo en lo que están de acuerdo, como hemos visto hoy aquí todas las opiniones sobre el tema del aborto, los que están a favor, los que están en contra, pero si yo creo que hay algo que los une a ambos sectores, es la lucha que debemos librar todos contra las clínicas piratas, donde se pone en riesgo la vida de decenas, centenares, miles de mujeres, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Y en todo el mundo. Bueno, Esos espacios clandestinos, absolutamente ilegales, sin ningún tipo de condiciones sanitarias, pululan en distintas partes. Y muchas veces las autoridades saben dónde están y no hacen nada. Exacto, pero mucha atención a todos los televidentes de Canal Capital que nos siguen por señal abierta y por las redes sociales a la siguiente nota que preparó nuestra periodista María Alejandra Manrique. Ella se fue con una cámara oculta a un sector muy tradicional de Bogotá y esto fue lo que encontró. Aunque se desconoce la cifra exacta de abortos por fuera de la ley en Colombia, según una investigación del Instituto Guttmacher de Estados Unidos, el número de abortos clandestinos en Colombia asciende a más de 400.000, de los cuales 93.000 terminan en graves consecuencias para la salud de la mujer. Con la ayuda de una cámara oculta voy a recorrer una zona en donde se realizan procedimientos de interrupción voluntaria al embarazo. Cabe destacar que no me encuentro en ninguna semana de gestación. Una vez llegamos a la zona, logramos identificar a un tarjetero, cuya labor es ofrecer servicios de ecografías 3D, 4D, pruebas de embarazo y hasta servicios para interrumpirlos. ¿Sabe algún lugar de aborto? De inmediato, la supuesta doctora nos hizo ingresar a su consultorio en donde efectivamente me realizó la ecografía. Allí me llevé una gran sorpresa. Mami, tienes menos de 4 semanas. Cuéntame. Está pequeño, o sea, está súper pequeño, está muy cómodo. ¿Cómo quieres trabajar? Nosotros trabajamos acá con las pastas y trabajamos con legrado. ¿Cuál te interesa? Aunque le respondí que prefería la opción de pastillas, insistió con el método de legrado. Eso sí es 100%. La garantía es que le sacamos el embarazo y sacamos listo, ¿me entiendes? Tiene un costo de 300. Una vez salimos del establecimiento, fuimos abordadas por otra persona, quien de inmediato nos condujo al negocio donde trabaja. En este lugar se repitió la historia. Me hicieron una ecografía y me ofrecieron métodos de interrupción. Pero antes de revelar los precios, verificaron qué tipo de ropa vestía y si era de marca. Como si esto no fuera suficiente, buscamos en internet y encontramos la venta de pastillas a domicilio. Este servicio usualmente se concreta por WhatsApp. El afán de concretar un negocio hace que estas personas dejen a un lado la salud de quienes acuden por el servicio. Después de eso, pues yo decidí acudir a un médico. En todos los tratamientos que me hicieron me dijeron que yo ya no podía tener hijos, que había quedado estéril. Pero lo que desconocen cientos de mujeres que interrumpen su embarazo en estos lugares o bajo estos métodos es que esto puede traer serias consecuencias. Los riesgos aumentan frente a lo que son las hemorragias, también frente a las perforaciones, y puede producir la muerte de alguna manera porque se pueden también presentar infecciones. Por otra parte, la ley también contempla castigo para este tipo de procedimientos irregulares, pero a pesar de ello, estas escenas se repiten a diario en las calles de ciudades como Bogotá. La pena para la mujer que decide abortar está entre 36 meses en adelante, es una pena relativamente baja, y la misma pena equivale para el profesional de la salud que haga esa conducta. Las consecuencias de ir a esos lugares van desde afectar su salud, perder la libertad y hasta su vida. Bueno, Erika, sin palabras queda uno después de ver ese informe. María Alejandra Manrique, un gran trabajo periodístico que pone en evidencia un problema de años en Bogotá, pero es un problema que estamos seguros que se repite en todas las ciudades del país. Y mire usted hasta dónde llega la
la miseria, la infamia de este tipo de personas. Esta niña, esta compañera nuestra, no está embarazada. Le dijeron que tenía 4 Pero esta mujer, semanas. con tal de conseguir un dinero, le dice, mire, yo le hago un legrado de algo que no existe. ¿Usted se imagina el daño que puede generar en el útero de una mujer, que la intervengan buscando algo que no existe simplemente para poder cobrar? El aborto se ha convertido en un negocio, en un macabro negocio en Colombia, ante la vista de las autoridades y ante la indolencia de muchos sectores que prefieren que eso ocurra en las calles del país, a que las mujeres sean informadas de manera oportuna, sepan a dónde acudir y tengan ese derecho fundamental amparado por la Corte Constitucional de un aborto que sea legal, que sea seguro, que sea oportuno y que verdaderamente esté en las condiciones adecuadas. Así es, Erika, se nos acaba el tiempo, 9 de la noche, tuvimos un programa de contextos, de análisis. Mañana esperamos al ex procurador Alejandro Ordóñez con la representante Angélica Lozano. Van a debatir, van a dejar planteadas sus posiciones sobre este tema que ha cobrado vigencia en las últimas semanas en Colombia a raíz de las encuestas que se han conocido. Y vamos a seguir profundizando porque es un tema de máximo interés donde todas las personas deben tener la información a la mano. ¿Y sabe quiénes deberían tenerlo en cuenta? Los señores candidatos presidenciales, los precandidatos, los candidatos, hombres y mujeres. Es un tema que debería estar en la agenda política, como muchos otros, porque el aborto ilegal en Colombia, el aborto clandestino, en este tipo de centros que hemos visto aquí en ese reportaje de nuestros compañeros periodistas, evidentemente se carga la vida de muchas mujeres en Colombia, de muchas niñas. Es precisamente lo que acaba con el futuro, además, como contaba esa señora, que jamás va a poder tener hijos. Es un tema que debería estar en la agenda política. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Jessy, muchas gracias. Y muy buenas noches a todos ustedes y gracias por estar con nosotros en el programa de opinión y de debate del Canal Capital.